entre la Asociación Colombiana de Neonatología y la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica junto con la Fundación Canguro, quienes muy preocupados por la situación que pueden tener estos bebés de alto riesgo de patología renal en su seguimiento, decidimos hacer esta colaboración en conjunto para lograr tener unos lineamientos que realmente sean aplicables y puedan ser de un uso muy apropiado para los bebés que lo requieren. Vamos a continuación a darle la palabra a la doctora Paula de Nefrología para que haga la presentación de los diferentes participantes al consenso. Buenas noches a todos. Muchas gracias a la doctora Adriana Ballesteros por su introducción. Y en el mes del prematuro, y en nombre de la Asociación Colombiana de Neonatología, ASCON, la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica, ACONEPE, y la Fundación Canguro, queremos darles la bienvenida a la presentación del Consenso Nacional de Prevención de Enfermedad Renal Crónica en los niños con bajo peso al nacer. El consenso fue elaborado por 6 miembros de las asociaciones anteriormente mencionadas y busca la detección de los niños en riesgo de enfermedad renal crónica y el desarrollo de estrategias que prevengan esta enfermedad desde el periodo neonatal inmediato y en su seguimiento posterior los primeros 2 años de vida. Daremos entonces inicio a la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Enfermedad renal crónica en edades posteriores. Pues bien, el primer objetivo del consenso es detectar estos signos de oligonefronía, la hipertensión, el aumento de la tasa de filtración, la proteinuria y la disminución en el tamaño renal. Teniendo en cuenta que estos niños tienen un menor número de nefronas al nacer, a lo largo de la vida también el número de nefronas va disminuyendo. Y hay momentos precisos en la vida donde hay factores de riesgo que disminuyen aún más ese número de nefronas. Es así como en el periodo gestacional, la exposición a desnutrición y a deficiencia específica de nutrientes como el hierro y vitamina A altera la nefrogénesis, al igual que la exposición a alcohol, cigarrillo y nefrotóxicos. En la edad pediátrica, la exposición a nutrición, lesión renal aguda, nefrotóxicos, hipertensión, obesidad o dieta alta en sodio también va a contribuir a disminuir el número de nefronas. Y en la adultez son la diabetes y la hipertensión los principales factores que disminuyen el número de nefronas. Es por eso que el segundo objetivo del consenso nuestro es evitar la exposición a estos factores de riesgo que disminuyen el número de nefronas para que pueda favorecerse una adecuada nefrogénesis y un adecuado desarrollo renal. Antes de empezar a comentarles cómo hicimos el consenso, quiero hacer esta aclaración.
Actualmente no existen recomendaciones basadas en la evidencia para preservar la salud renal de los niños con bajo peso al nacer. Y las siguientes recomendaciones son sugerencias que se hacen basadas en la literatura disponible y la experiencia de los participantes del consenso, teniendo en cuenta el contexto colombiano. Para hacer el consenso utilizamos el método Delphi, que es una técnica de investigación cualitativa que tiene como objetivo lograr un consenso entre las opiniones de un grupo de expertos a partir de la evaluación de la evidencia disponible y el diligenciamiento de cuestionarios secuenciales. Tiene dos componentes, un componente cuantitativo, donde se hace el análisis estadístico de la información recogida en los cuestionarios, y un componente cualitativo donde se hace una retroalimentación entre los miembros del consenso para construir un acuerdo en común. Nosotros realmente utilizamos el método Delphi modificado en tiempo real, que es una variante del método original, la cual tiene retroalimentación conjunta a través de comunicación sincrónica con el apoyo de la Internet. Lo primero que hicimos fue entonces la selección de los expertos. Para ello, los expertos deberían tener una experiencia mínima de 5 años, siendo nefrólogos, pediatras o neonatólogos. Estas personas deberían tener experiencia en atención a neonatos con bajo peso al nacer o su seguimiento los primeros 2 años de vida. También elegimos un asesor metodológico que debería tener una experiencia mínima de 5 años en epidemiología e investigación cualitativa. Los neonatólogos de nuestro grupo son el doctor José María Solano, la doctora Alba Julieta Castro y la doctora Ángela María Lombo. Todos ellos con amplia experiencia en el desarrollo de políticas públicas en los niños con alto riesgo, como lo son los niños con bajo peso al nacer y prematuros. Los nefrólogos somos el doctor Juan Guillermo Cárdenas, que trabaja en una unidad de cuidados intensivos neonatal y es el único que también hace seguimiento con los niños que están en el programa Canguro de la institución donde él trabaja. Está también el doctor Richard Vaquero, que tiene amplia experiencia en UCI neonatal, y yo que también trabajo en UCI neonatal y soy actualmente estudiante de segundo año de maestría en epidemiología. Nuestro asesor epidemiológico y metodológico es el doctor Diego Restrepo. Él tiene su doctorado en salud pública y actualmente es el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad CES. Lo primero que hicimos los expertos fue la definición conjunta de las estrategias en las cuales íbamos a trabajar y escogimos estas 5 estrategias. La primera es reconocer a los niños prematuros y con bajo peso al nacer como población de riesgo de enfermedad renal crónica. La segunda es favorecer un adecuado crecimiento en los niños con bajo peso al nacer mediante una nutrición óptima. La tercera estrategia es identificar la lesión renal aguda de los niños con bajo peso al nacer, realizando un diagnóstico oportuno y estableciendo estrategias de protección renal. La cuarta estrategia es evaluar la función renal en el periodo neonatal inmediato mediante la evaluación de la presión arterial, la creatinina, la tasa de filtración glomerular, proteinuria y el tamaño renal. Finalmente, la quinta estrategia es evaluar la función renal de los primeros 2 años de vida mediante los mismos parámetros con los que se hizo en la estrategia 4, además vigilando el estado nutricional de estos pequeños. Para cada estrategia se elaboró un cuestionario y cada cuestionario constaba de una pregunta principal abierta y 2 o 3 preguntas complementarias. Para cada cuestionario el equipo metodológico realizó lo siguiente: una búsqueda sistemática de la información en las bases de datos de Medline, Embase y Cochrane de 2000 a 2020. Luego se hizo una evaluación de la calidad y selección de los estudios, haciendo la evaluación de los objetivos, los criterios de elegibilidad, la metodología y la probabilidad de sesgos, los resultados y la posibilidad de generalización de los mismos. Para resolver las preguntas, los expertos hicimos una lectura crítica de los artículos que ya habían seleccionados, haciendo para cada estudio la evaluación de la pregunta de investigación a través de la estrategia PICO. Las recomendaciones específicas para cada estrategia se hicieron según lo revisado en la literatura y la experiencia propia. Cada recomendación debía tener una aprobación mínima del 70% de los miembros del consenso y en nuestro caso la aprobación fue del 83.5 al 100% para cada una de las recomendaciones. ¿Cómo hacíamos entonces la resolución de los cuestionarios? Se entregaba, por ejemplo, el cuestionario número 1 para resolver de forma individual y anónima por los expertos y este proceso inicial duraba 2 semanas. Luego se hacía un análisis cuantitativo por el equipo metodológico de todas las respuestas obtenidas en los cuestionarios y lo que básicamente se hacía era una distribución de frecuencia de las respuestas obtenidas. Este proceso duraba 2 semanas. Finalmente, esta información era entregada a los expertos para hacer un análisis cualitativo de forma conjunta en una reunión sincrónica. Eso se hacía durante una semana después de haber entregado el análisis cuantitativo. En esa última reunión donde se hacía el análisis cualitativo, se hacía el consenso de ese cuestionario número 1.
De igual forma, se procedió con el cuestionario número 2, el número 3, 4 y 5, y tuvimos que elaborar un sexto cuestionario para hacer la profundización de los componentes de la evaluación de la presión arterial y de la proteinuria. Se recogieron entonces las 5 estrategias y el sexto adicional para formar un consenso global, y este proceso duró aproximadamente un año, desde mayo de 2020 hasta junio de 2021. Vamos a empezar entonces a hablar de cada una de las estrategias. Cada uno de los miembros del consenso va a hablar de ellas. La estrategia número 1 está a cargo del doctor José María Solano. Él es neonatólogo y que pertenece a la Asociación Colombiana de Neonatología. Bienvenido, doctor. Gracias, doctora Paola. La estrategia número 1 se llama reconocer los niños con bajo peso al nacer como población en riesgo de enfermedad renal crónica. Veamos la importancia de la prematurez y el bajo peso al nacer. 15 millones de nacimientos ocurren antes de las 37 semanas de edad gestacional en todo el mundo cada año, y 1 de cada 10 recién nacidos es prematuro. En Colombia, en los últimos 5 años, el bajo peso al nacer ha permanecido alrededor del 9%, y en los primeros 6 meses del año 2020 se ha reportado un incremento del 9.4% en ascenso. Recordemos que el parto prematuro representa aproximadamente el 80% de la población con bajo peso al nacer. Y estudios han demostrado que recién nacidos pretérminos menores de 34 semanas tienen un riesgo 2.6 veces mayor de desarrollar enfermedad renal crónica. Se define como neonato con bajo peso al nacer todo recién nacido con peso inferior a 2.500 gramos. Perdón, doctor. Es importante ver entonces cómo esta población de recién nacidos con bajo peso al nacer y prematuros tienen un mayor riesgo de morbilidades fetales y neonatales, deficiencias en el desarrollo cognitivo y el aumento del riesgo de enfermedades crónicas. Aumenta 20 veces las posibilidades de muerte en los primeros años. Siguiente, Paulita. La carga de morbilidad y mortalidad anual debida a prematurez en las Américas, según estadísticas o estimaciones de CLAP en el año 2013, nos muestran como 14 millones de nacidos vivos al año en Latinoamérica, 70.000 de ellos mueren en el primer mes de vida y 21.000 por prematurez. Del 1.2 millones de prematuros, la discapacidad por ROP, parálisis cerebral, displasia broncopulmonar, han tomado delantera y ha sido motivo de estudios para intervenciones que disminuyan la discapacidad. ¿Cuántos con enfermedad renal crónica? Es importante entonces conocer cifras para estimar el riesgo de que un niño con bajo peso al nacer tenga enfermedad renal crónica a largo plazo. Siguiente. El bajo peso al nacer se asoció con un mayor riesgo de insuficiencia renal crónica, siendo más fuerte esta asociación en los primeros 15 años de vida y para las enfermedades congénitas. De forma global o específicamente por prematuridad, los pequeños para la edad gestacional o ambas condiciones se asocian con mayor probabilidad de insuficiencia renal crónica. Es muy importante el concepto del entorno intrauterino adverso, que está dado por el hecho de ser prematuro y más aún cuando se es con bajo peso. Pareciera ser entonces que existe un efecto que potencia los efectos de cada uno de estos grupos, como se puede apreciar en la siguiente tabla, en la cual estamos analizando el riesgo de enfermedad renal terminal de acuerdo al peso al nacer y edad gestacional, medidos por el hazard ratio y el intervalo de confianza, y vemos como en menores de 2.500 gramos un riesgo de 2.25, si comparamos con el grupo de recién nacidos pretérminos y de bajo al peso al nacer, se duplica con 4.03 el riesgo y un intervalo de confianza entre 2.08 y 7.8. El modelo de atención del recién nacido en el sistema de salud nos permite el manejo de los niños de bajo riesgo y el manejo de los niños de alto riesgo en las unidades de cuidado intensivo. Seguimos las recomendaciones de la ruta materno-perinatal y la 3280 para el manejo del recién nacido en alojamiento conjunto y todas las intervenciones que merece y que están determinadas. Y en el alto riesgo entre las unidades de cuidado intensivo, nuestra labor de reconocer la clasificación del riesgo para las intervenciones que disminuyan
todas aquellas discapacidades dadas como la retinopatía, la desnutrición extrauterina, la prevención de displasia broncopulmonar y lo que nos compete ahora y que decía la doctora Paola, la prevención de la discapacidad neurológica, facilitando la nefrogénesis y disminuyendo todos los riesgos de oligonefronia, para que posteriormente todos estos niños pasen a los programas de seguimiento de método madre canguro una vez han sido dados al alta. Se continúa la nefrogénesis alrededor de las 34 a 36 semanas de edad gestacional y más del 60% de las nefronas se forman en el último trimestre del embarazo. Cada vez hay un mayor número de sobrevivientes de prematuridad extrema quienes presentan una detección en el desarrollo de sus riñones, como ha sido visto por ecografías renales de prematuros, con reducción del número de nefronas como consecuencia de hipoxia, isquemia e insultos renales por nefrotóxicos. Quizás sea probablemente este el grupo etario en el que más énfasis debemos hacer en la detección temprana del riesgo de enfermedad renal crónica. Tanto el retardo del crecimiento intrauterino como el parto prematuro tienen el potencial de tener un impacto negativo en el desarrollo renal, dado por la disminución del número de nefronas u oligonefronia, siendo este el evento central en la generación de la enfermedad renal crónica. Este impacto lo vamos a ver como un efecto adverso, ya hemos mencionado, sobre la dotación de nefronas y la hipertrofia glomerular que se asocia con una vulnerabilidad a la enfermedad renal crónica. En el recién nacido con retardo del crecimiento intrauterino, esto ocurre en el útero, y en los recién nacidos prematuros se presenta en el periodo neonatal temprano. Diferentes hipótesis han explicado la enfermedad renal crónica como resultado de la disminución del número de nefronas. De entre ellos tenemos la nefrogénesis incompleta, en donde la inmadurez extrema al nacer se asocia con una nefrogénesis deteriorada y con oligofrenia en la infancia y en la edad adulta. La hipótesis de Barker hace referencia al origen prenatal de enfermedades crónicas en adultos a través de una programación fetal que se presenta en los bebés de bajo peso al nacer y que desarrollan enfermedad de las arterias coronarias, hipertensión y obesidad en etapas posteriores a la vida. La hipótesis de Brenner, donde la oligonefronia conduce a hiperfiltración e hipertrofia de las unidades remanentes, y cuando estos mecanismos adaptativos compensatorios se exceden a corto plazo, la lesión glomerular aparece con hipertensión sistémica, proteinuria y finalmente glomerulosclerosis y enfermedad renal crónica. Dos hipótesis restantes. Tenemos la hipótesis de los dos golpes de la enfermedad renal crónica. Esta hipótesis pretende predecir que los bebés nacidos con menos glomérulos funcionales desarrollarán una enfermedad renal más adelante en la vida cuando un segundo golpe, como son los agentes nefrotóxicos, lesiones renales agudas o desnutrición extrauterina, modifiquen la capacidad de los glomérulos restantes para asegurar una función renal adecuada. Recordemos de todos modos que no todas las personas con un número reducido de nefronas desarrollan enfermedad renal crónica. Es decir, existen muy probablemente factores de riesgo adicionales durante la maduración que podrían contribuir a la pérdida progresiva de la función renal. Y para terminar estas hipótesis, el entorno postnatal y la nefrogénesis hace referencia a los cambios fisiológicos significativos después del parto prematuro, donde se ha encontrado que existen cambios estructurales y funcionales en el riñón en desarrollo y se ha propuesto un cambio repentino en la resistencia vascular glomerular como parte importante de la fisiopatología de la lesión glomerular. La tensión arterial de oxígeno aumenta repentinamente después del parto prematuro, alterando el entorno en el que se produce la organogénesis. Se ha demostrado que tanto la hiperoxia como la hipoxia son perjudiciales para los resultados de los lactantes prematuros y ambas deben evitarse en la unidad de cuidado intensivo siempre que sea posible. En relación a la siguiente, por favor, a la exposición a nefrotoxinas, los recién nacidos prematuros están expuestos frecuentemente a medicamentos nefrotóxicos hasta en un 87%, precisamente en el periodo considerado como de nefrogénesis ex útero, y entre ellos encontramos aminoglucósidos y vancomicina que generan lesión tubular, el ibuprofeno e indometacina que reducen el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular, ocasionando lesión glomerular. Recordemos incluso
que la mayor parte de exposición a nefrotoxinas se produce en los primeros 40 días de vida y este es el periodo de mayor nefrogénesis ex útero. Entonces, todo esto nos ha llevado a tener diferentes intervenciones, unas intervenciones importantes para evitar el nacimiento prematuro y apoyar la nefrogénesis y otras que apoyan la nefrogénesis dentro de la unidad de recién nacidos. Entre las primeras es optimizar el cuidado prenatal, es el control prenatal, la prevención de la eclampsia y del parto prematuro, evitar todo lo que hemos hablado de cerca de nefrotoxinas desde el útero, no fumar, seguimiento para disminuir la obesidad de niños y adultos y fomentar una nutrición materna óptima. En el segundo grupo vamos a hacer un cuidado de soporte renal en la unidad neonatal, evitando la lesión renal aguda, disminuyendo el riesgo de sepsis, un manejo adecuado de líquidos, evitar exposición a nefrotoxinas, proporcionar lactancia materna y soporte nutricional óptimo, evitar hiperoxia e hipoxia y potencializar futuras terapias que apoyen la nefrogénesis. Otras intervenciones, siguiente por favor, otras intervenciones son aquellas... Pau, ¿puedes pasarme la siguiente por favor? Gracias. Otras intervenciones para evitar la pérdida acelerada de nefronas. Esto está basado básicamente en el seguimiento a largo plazo, que resaltamos dentro de este consenso, es evitar la malnutrición, evaluar la reducción de sal y dieta baja en proteínas, evitar la exposición a nefrotoxinas, monitorear tensión arterial y tratar oportunamente cuando sea necesario, y orientar nutricionalmente y los estilos de vida saludable de nuestros pacientes. Recomendaciones están la importancia de las acciones que pueden proteger la nefrogénesis postnatal, la conservación de la función renal es muy importante, en el cuidado óptimo de los riñones durante su estadía dentro de la unidad de recién nacidos y los primeros 2 años de vida, evitando el desarrollo de enfermedad renal crónica y la hipertensión arterial en esta población de riesgo, pretérmino y de bajo peso al nacer. Igualmente, una estratificación del riesgo nefrológico antes del alta para definir la frecuencia de seguimiento por nefrología, clasificando como riesgo moderado, alto o muy alto para enfermedad renal crónica, una ficha de egreso de riesgo renal como una herramienta fácil para ser diligenciada por pediatra, neonatólogo o nefrólogo que estimen este riesgo y definan las evaluaciones posteriores. Educación al personal asistencial, capacitando, sensibilizando al personal de las unidades de cuidado intensivo, médicos, enfermeras y del programa de seguimiento canguro sobre el riesgo de daño renal del recién nacido prematuro y del bajo peso. E indudablemente muy importante la orientación y educación a los padres y cuidadores de estos recién nacidos con riesgo renal, donde se brindará información sobre el riesgo de desarrollo de enfermedad renal, la importancia de la adecuada nutrición, los cuidados para protección renal, estilos de vida saludable y sobre el programa de seguimiento renal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor José María. A continuación vamos a presentar la estrategia número 2. Está a cargo de la doctora Alba Julieta Castro. Ella es neonatóloga, miembro de la Asociación Colombiana de Neonatología y de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Bienvenida, doctora. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra segunda estrategia, la estrategia a la que hemos denominado nutrición óptima. Vamos a favorecer un adecuado crecimiento en los niños con bajo peso al nacer mediante la nutrición óptima. Sin pretender nosotros hacer una presentación de un consenso de nutrición, lo que queremos hacer es hacer una definición de lo que deseamos como la nutrición óptima para nuestros recién nacidos y específicamente nuestros recién nacidos de bajo peso. El crecimiento definido entonces como un desarrollo adecuado, sin excedernos en las capacidades metabólicas y excretoras de nuestros recién nacidos, cuyo objetivo es lograr el crecimiento postnatal adecuado de acuerdo a la edad gestacional. Y está definido además por el Comité de Nutrición de la Academia Americana de Pediatría, en las que tenemos en cuenta los parámetros antropométricos, la retención de los diferentes nutrientes, la variación y composición corporal. Decíamos entonces la fortificación de la leche materna cuando los requerimientos sean mayores o la ganancia de peso sea insuficiente, y en términos generales nosotros lo hacemos con los niños menores de 1.500 gramos. La nutrición parenteral precoz
y un adecuado seguimiento de las variables antropométricas y bioquímicas que evidencian un crecimiento saludable. Esto lo hacemos nosotros según la normatividad que tenemos en la 3280, de acuerdo a las curvas de Fenton, y posteriormente ellas se van a extrapolar a las curvas de la OMS. Cuando hablamos de lactancia paterna, de la lactancia materna, no solamente hablamos de nutrición y no solamente hablamos de las bondades y los beneficios que presentan tanto para madre y para el recién nacido la leche materna. Todos sabemos que favorece la respuesta inmune, facilita la absorción y la digestión de los nutrientes, mejora los resultados finales en el desarrollo neurocognitivo, como sabemos muchos estudios nos los han mostrado, y en prematuros muchísimo más, fortalece el vínculo de madre e hijo, la exposición del microbioma de la leche materna puede conferir un efecto duradero sobre la salud intestinal del prematuro, la reducción y hace pues que tenga una mejor digestibilidad, la reducción significativa de la enterocolitis necrotizante, cuyos estudios nos han mostrado que hay una reducción con leche materna y es además cantidad dependiente, y esta leche materna puede ser tanto de su propia madre como de la madre de donante. La reducción de otras morbilidades claves que tenemos en cuenta nosotros en nuestros pacientes hospitalizados en la unidad. Los mejores resultados en el de neurodesarrollo, y a través de esto que es tan importante para nosotros el neurodesarrollo, mejores resultados en el crecimiento del pulmón, en el crecimiento obviamente de nuestro riñón. Y comenzamos por la estrategia más importante, y es el calostro orofaríngeo, como una de las estrategias más importantes a la cabecera de la madre de nuestros niños más pequeños para alcanzar el trofismo adecuado de este intestino inmaduro. Y esta transición que se va a hacer a través de la leche materna, con el paso pues con la sonda a través del gabaje y posteriormente llegar a la alimentación directa con la madre en el alta, directamente a la succión al seno en el alta. Todo un proceso que es para nosotros un reto más en la prematuridad y que estamos acompañando todo el tiempo en la unidad neonatal. Y tener en cuenta además que la lactancia materna, siempre lo hemos dicho, está parte de sus beneficios, nos habla de todas las bondades que tiene respecto al curso de vida y en la disminución de enfermedades del adulto, como lo son la obesidad, lo son también la diabetes, los insulinos dependientes, y encontramos además este estudio que nos gustó en forma muy importante, y es el hecho de que disminuye la hipertensión arterial y que parte de sus componentes a nivel endotelial, de factores de crecimiento endotelial, son los que han sido comprometidos como protectores. De esta forma, hablan que la leche materna en forma temprana, no importa la cantidad o ese calostro orofaríngeo, limitada a los primeros días de vida, se asocia a una disminución de la presión arterial a los 3 años de edad. Entonces, podemos ver cómo haciendo comparación en las estrategias razonables para optimizar las prácticas de alimentación entre los lactantes de bajo peso al nacer y los de muy bajo peso al nacer, los menores de 1.500 gramos, hablamos de la preferencia por la leche humana, hablamos cuándo debería iniciarse, y se dice que entre las 6 a las 48 horas de vida, haciendo persistencia del calostro orofaríngeo y el estímulo de trofismo que él nos da. Que esta alimentación de esta forma trófica se dé entre 1 a 4 días, cómo deben ser los incrementos de los volúmenes de 15 a 25 en los pequeños y en los extremadamente bajos, y de 20 a 30 en los de muy bajo peso al nacer. Yo sé que cada una de nuestras unidades tenemos estrategias específicas de cómo hacer los incrementos, y si lo hacemos en bolo o lo hacemos en forma continua, pero cada una teniendo en cuenta que optimizamos lactancia materna para proveer una adecuada cantidad de proteínas, y también definimos en qué momento vamos a iniciar los fortificadores de leche materna también para adquirir un adecuado neurodesarrollo.
Y otra estrategia muy importante dentro de nuestro consenso es la estrategia para lograr apoyar una adecuada nutrición basada en la lactancia materna a través del programa Madre Canguro. El método canguro, ante todo, es un concepto y es una forma de transformar, y todos lo sabemos, de humanizar el manejo de nuestros recién nacidos. Además, interviene en la parte fisiológica, en la parte humana y emocional, y es en una forma apropiada la mejor forma de acercarnos a nuestros recién nacidos y sus familias, con los componentes importantes de ella, como son la posición canguro, la nutrición canguro y las políticas de salida temprana en canguro. Estas medidas para optimizar entonces la producción de la leche materna, todos lo sabemos, las unidades de puertas abiertas 24/7, el inicio temprano del programa Madre Canguro, no solamente en su componente extrahospitalario, sino el componente intrahospitalario como un eje primordial para apoyar a las madres en la lactancia. La posición canguro, en los estudios nos han dicho que debe ser mínimo 6 horas para obtener esas adecuadas respuestas, obteniendo pues perímetros cefálicos y un adecuado desarrollo neurológico en nuestros niños, que comparado con las estrategias habitual del manejo en incubadora muestra unos mejores resultados. Extracción de leche materna cerca del lactante en el método canguro, e inmediatamente después de realizar el método canguro incrementa la producción de lactancia materna y la succión nutritiva que va a estimular en mayor cantidad la producción de leche materna. Otra estrategia importante y que afortunadamente tenemos en nuestro país, tal vez no como quisiéramos, como una estrategia para mejorar la lactancia en nuestros niños, es el uso de la leche de donante a través de los bancos de leche humana, de los cuales tenemos en este momento 15 en funcionamiento, y de ese producto tan importante con todos los estándares de calidad en los que vamos a utilizarlo, desde la recolección en la casa de esa madre que nos va a dar ese líquido preciado, hasta todo el proceso de evaluación, pasteurización y que llegue en las condiciones óptimas, tanto en las condiciones de estándares de calidad como un alimento, como las de un tejido vivo, que es como se maneja en nuestro país, y que llegue en todas las condiciones adecuadas a nuestro recién nacido. Otro importante, como habíamos dicho, como parte de las estrategias, es a tener una nutrición parenteral temprana. Ojalá en la hora cero, lo definimos, o sea, que las unidades tuvieran estandarizado la nutrición parenteral para iniciar en el momento en que nace el bebé. Y además, el inicio del aminoácidos en forma temprana alta, hasta 2 gramos por kilogramo, y no pasarse más de 4 gramos por kilogramo día. Igualmente los lípidos y los aportes de energía. De esta forma hacer una transición entre la nutrición parenteral a la nutrición enteral lo más rápida posible y con las condiciones que van a hacer y van a favorecer el neurodesarrollo. Y por último, tener en cuenta de la evaluación importante que debemos hacer en nuestros niños durante el tiempo de hospitalización, la evaluación del momento en que pierden la mayor cantidad del peso, el momento en que ganan el peso con el que nacieron, la evaluación hacia las 36 semanas, definir o no si tuvieron algún retraso en el crecimiento extrauterino, y cuáles son las pérdidas y en qué momento posiblemente estos chicos van a tener un reatrapaje adecuado. Y obviamente, posteriormente al seguimiento en el programa Canguro, cómo estamos hacia las 40 semanas. Esto es básicamente lo que queríamos recordar y hacer énfasis en la nutrición de nuestro recién nacido óptima, y recordar que somos las primeras manos para ayudar a los nacidos antes de tiempo y sus familias. Muchísimas gracias, doctora Julieta, por tan hermosa conferencia. A continuación vamos a presentarles la estrategia número 3, que está a cargo del doctor Richard Vaquero. Él es nefrólogo pediatra y pertenece a la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica. Bienvenido, doctor Richard. Muchas gracias, Paola. Buenas noches a todos. Agradezco la presencia de todos el día de hoy.
Y le quiero recordar que pueden hacer sus preguntas a través del chat para que las podamos resolver al final de la presentación. Paola, ¿me confirmas que la presentación se vea bien, por favor? Está súper bien, Richard. Perfecto. A mí me ha correspondido hablar de la estrategia número 3. Esa estrategia es muy importante porque sin duda alguna, una de nuestras misiones como pediatras, como neonatólogos, pero también como nefrólogos, es el de realizar un diagnóstico oportuno de la lesión renal aguda en niños con bajo peso al nacer y plantear unas estrategias de prevención y protección renal. Y son las que vamos a plantear a continuación. Estos son los temas a desarrollar. Lo primero que queremos en este consenso es que las personas que lo puedan leer y que lo tengan puedan hacer un diagnóstico oportuno de lesión renal aguda, porque sin duda alguna, si hay un grupo de pacientes críticamente enfermos que tenga alto riesgo de desarrollar lesión renal aguda, son los neonatos. Tenemos que evitar en la medida de lo posible la aparición y las complicaciones y el riesgo de mortalidad relacionado con la lesión renal aguda. Y un paciente con una lesión renal aguda en el periodo neonatal, más aún si tiene alguno de los factores de riesgo que ya previamente hemos hablado, debe tener un plan de seguimiento y es importante dejar unas alertas para el seguimiento y prevención de la enfermedad renal crónica en este grupo de riesgo. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, los neonatos son una población de alto riesgo para desarrollar lesión renal aguda. Ya el doctor José María Solano nos habló ampliamente de todo el tema de la nefrogénesis y las implicaciones que tiene esto, especialmente en los pacientes de bajo peso al nacer y los prematuros, pero los neonatos per se, aquellos incluso que tienen algunas comorbilidades importantes, como por ejemplo los que tengan asfixia perinatal, soporte ventilatorio mecánico, choque de cualquier tipo, sepsis o cardiopatía congénita, o exposición a nefrotóxicos que ocurre hasta en el 80% de los pacientes, y más aún en los pacientes prematuros, pues van a tener un alto riesgo de enfermedad de lesión renal aguda. La lesión renal aguda en este grupo de pacientes puede ser incluso hasta tan alta como en un 70%, y esto obviamente aumenta en ellos el riesgo de mortalidad y también prolonga el tiempo de estancia hospitalaria. Desafortunadamente, y muy a pesar de que claramente tenemos una manera de cómo poderla identificar, esta solo se identifica entre el 10 al 30% de los casos en la práctica diaria y sin duda alguna es una de las alarmas más importantes que queremos dar en este consenso. Y por eso hemos planteado la estrategia de 5 pasos para reconocer la lesión renal aguda en el grupo de población de bajo peso al nacer. El paso número 1 es reconocer y realizar las mediciones de la creatinina en unos tiempos recomendados. La primera medición la recomendamos realizar entre el segundo y el tercer día de vida y evaluar una segunda entre el quinto y el séptimo día de vida para evaluar obviamente cómo se está comportando la creatinina, ya sea que sube o baja, de acuerdo obviamente a las variaciones que eventualmente este paciente pueda tener. Debemos recordar que una elevación de la creatinina implica necesariamente una pérdida de la función renal entre un 25 o un 50%, pero a pesar de que se considera un marcador tardío, él no viene solo y tenemos la diuresis horaria como una estrategia que podemos realizar durante todo el tiempo en este periodo de tiempo que estamos haciendo las mediciones de la creatinina y que hacen parte sin duda alguna de la medición que debemos hacer en el paso 1 del diagnóstico de la lesión renal aguda en este grupo de pacientes. El paso número 2 es clasificarla y todos conocemos la clasificación CADIGO neonatal publicada en 2013, donde claramente nos clasifican los estadios desde el 0 hasta el estadio 3, basado en el valor de la creatinina sérica o en el valor de la diuresis, tal cual como ustedes lo observan ahí, y donde sin duda alguna tomamos el peor valor que el paciente tenga, ya sea en creatinina o en diuresis, para poder clasificar en alguno de los estadios que ustedes observan en esta diapositiva el mismo. No podemos olvidar que tenemos que rescatar también el valor de diuresis que nos da Rifle como una de las estrategias que probablemente nos permite detectar sobre todo pacientes que pueden estar en alto riesgo de desarrollar una lesión renal aguda. Y de Rifle neonatal rescatamos la diuresis menor de 1.5 cc por kilo por hora para que la apliquemos en todos nuestros pacientes como uno de los marcadores importantes y se convierte esta en la tercera estrategia o paso para el diagnóstico de la lesión renal aguda en este grupo de pacientes. La cuarta es la medición del filtrado glomerular. Y para eso usaremos la fórmula de Schwartz modificada que utiliza la constante de 0.413 multiplicado por la talla en centímetros dividido sobre la creatinina sérica del paciente y la debemos comparar con las tablas de referencia que se mencionarán en la estrategia número 4 y que hace parte también de otra de las formas como podemos determinar el diagnóstico de la lesión renal aguda en estos pacientes de riesgo. Y la número 5, para terminar esta primera parte,
es que debemos determinar un seguimiento del riesgo en este grupo de pacientes, especialmente a la semana 40 de edad gestacional, donde vamos a hacer un diligenciamiento de la ficha de riesgo renal que se va a explicar más detalladamente en la estrategia número 4 y explicar a los padres que sin duda alguna van a ser los que van a estar o la primera línea de detección de signos y síntomas en estos pacientes en justamente los signos de alarma que deben tener en cuenta en la evaluación de los mismos. Después de haber hecho este diagnóstico de lesión renal aguda en el paciente de riesgo, pues sin duda alguna tenemos que hacer algunas otras estrategias para poder obviamente complementar la misma. Y hablamos justamente de estrategias de nefroprevención y nefroprotección. Y para eso nos vamos a basar en estas tablas que nos muestran las necesidades o los líquidos basales que deben tener estos pacientes según el peso, los días de vida y también las semanas de edad gestacional. Y son dos de las tablas importantes que referenciamos en el consenso porque buscamos siempre hacer un cálculo adecuado del mantenimiento teniendo en cuenta las pérdidas insensibles, la diuresis y la ganancia de peso calculada. Para ello es clave y sabemos que las unidades neonatales lo hacen de rutina, especialmente los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidado intensivo y especiales, un balance diario de los líquidos, un cálculo adecuado de los requerimientos basado justamente en estas necesidades, ya sea en peso, edad de semana o gestacional, o también los días de vida de nuestro paciente. Tener en cuenta la medición del sodio sérico, porque ustedes saben que el sodio sérico es el representante más importante de la osmolaridad sérica, y también la densidad urinaria, que fácilmente la podemos hacer a través de las cintillas urinarias o, sin duda alguna, a través de la medición de la evaluación del uroanálisis, donde tenemos que tratar en la medida de lo posible de obtener una meta entre 1.05 y 1.010. La otra forma como podemos plantear esas estrategias es la vigilancia de los trastornos hidroelectrolíticos, y es algo que puede suceder muy comúnmente en los pacientes, sobre todo aquellos que tienen algún trastorno específicamente relacionado con el volumen, como los pacientes que tienen, por ejemplo, un choque hipovolémico o séptico. Estos pacientes, la recomendación del consenso es realizar un ionograma con calcio durante las primeras 12 horas de vida a todos los pacientes que se encuentren en la unidad de cuidado intensivo, realizar un nuevo control, especialmente con creatinina basal, porque entraría aquí la recomendación de la medición de la creatinina basal entre el segundo al tercer día de vida a todos estos pacientes que estén en la unidad de cuidado intensivo, y realizar un ionograma completo a la semana de vida y en los controles metabólicos posteriores a todos aquellos pacientes que tengan nutrición parenteral, donde sabemos que de rutina en las unidades neonatales estamos realizando controles semanales para evaluar obviamente el metabolismo en general de estos pacientes. Ya mi compañera Alba Julieta nos hizo una explicación clarísima de la importancia de la nutrición óptima en la estrategia número 2 y obviamente no podemos dejarla de lado y por eso es importante que recordemos esas importantes tips que nos mencionó mi querida compañera. Otra parte de esta estrategia es la prevención de la nefrotoxicidad. Ya mencionamos que el 80% de los pacientes prematuros van a estar expuestos a nefrotóxicos. Y a pesar de que a veces estamos muy familiarizados con ellos y tenemos claros aparentemente cuáles son, un plus que tiene este consenso también es que vamos a tener el listado de los medicamentos nefrotóxicos con los que más comúnmente ustedes se pueden enfrentar en su práctica diaria, porque buscamos justamente sensibilizar el uso indicado del mismo, considerar el tiempo y la dosis, exposición de este paciente a este medicamento nefrotóxico, tratar en la medida de lo posible de que si tengo uno de estos medicamentos del listado nefrotóxico pueda medir los niveles, y el ejemplo más claro que tenemos son los niveles para vancomicina, por ejemplo, y garantizar en todo momento en estos pacientes una hidratación adecuada, porque sin duda alguna hace parte de las estrategias de prevención de la lesión renal aguda. Por ejemplo, algo que sucede con mayor regularidad en nuestros pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que tienen manejo de sepsis neonatal, es el uso prolongado de algunos medicamentos, como por ejemplo los aminoglicósidos. Y aquí es importante que identifiquemos cuáles son esos pacientes que tienen alto riesgo de nefrotoxicidad, por lo que este listado nos va a permitir, en el ejemplo, por ejemplo, del aminoglicósido, tener 4 o más días lo convierte automáticamente en un paciente de alto riesgo. Tener 3 o más medicamentos nefrotóxicos de esta lista que mencionamos también convierte a este paciente en un paciente de alto riesgo, y estos pacientes, sin duda alguna, en algunos casos pueden requerir algunos procesos de nefroprotección específica y ajustar las dosis del medicamento nefrotóxico en caso de tener un compromiso renal agudo. Y es importante que lo recordemos porque hace parte quizás de las exposiciones que con mayor frecuencia tienen nuestros pacientes en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Otras de las medidas de nefroprotección y prevención que recomendamos en este consenso es el tratamiento adecuado de la sepsis neonatal. ¿En qué sentido?
Si tenemos un paciente que tenemos un cultivo a las 48 horas, ya sea negativo o que tiene un aislamiento con una sensibilidad específica, probablemente desmontar el medicamento con más riesgo de nefrotoxicidad. En este caso, si hablamos, por ejemplo, de sepsis temprana, el aminoglicosio. En todo momento mantener una adecuada perfusión tisular, garantizando en la medida de lo posible un aporte hídrico adecuado, evitar fenómenos de hiperopsia y de hipopsia perinatal, porque estos fenómenos también pueden generar algún compromiso mayor de la lesión renal aguda por la generación de radicales libres o también por la misma hipopsia que puede generar mayor compromiso renal por lo que ya mencionamos previamente, y hacer un tratamiento integral específico de la causa de la lesión renal aguda, donde claramente tenemos que tener en cuenta que en el periodo neonatal, una de las razones por las que nuestros pacientes hacen mayor riesgo de lesión renal aguda se convierte en el choque, pero también no podemos olvidar y dejar de mano las malformaciones congénitas. Dentro de estas, sobre todo, las patologías obstructivas y recordar sobre todo las valvas de uretra posterior, por lo que probablemente también tengamos que buscar esas causas dentro de las manejo integral de la lesión renal aguda en estos grupos de pacientes. Y tener indicado de manera clara el uso de diuréticos. Y lo usamos básicamente en aquellos pacientes que tienen una sobrecarga de volumen, en las que claramente está indicado el diurético para justamente poder compensar o favorecer ese manejo del volumen excesivo que tiene este paciente, que lo expone a riesgos importantes de sangrado intraventricular, edema pulmonar, entre otros. Y evitarlos en la medida de lo posible en aquellos pacientes que tienen compromiso por hipovolemia, porque sin duda alguna, pues vamos a exacerbar un poco más la sintomatología de nuestro paciente. Con este algoritmo de esta estrategia número 3, termino mi intervención, donde podemos obviamente hacer un resumen de las principales tips que debemos hacer en esta estrategia, lo que es reconocer el niño con enfermedad, con bajo peso al nacer como una población de riesgo, tener una definición clara de la lesión renal aguda con la clasificación CADIGO, la ficha de riesgo y el tema de la diuresis rifle menor de a 1.5 cc por kilo por hora, plantear las estrategias de nefroprevención y de nefroprotección y las otras medidas de nefroprotección que ya mencionamos previamente. Los dejo nuevamente con Paola y los invito a que realicen sus preguntas a través del chat para que las podamos resolver al final de la presentación. Muchas gracias, Paola. Muchísimas gracias, Richard, por tu presentación muy clara. A continuación seguiremos con la estrategia número 4, que será presentada por el doctor Juan Guillermo Cárdenas. Él es nefrólogo pediatra y miembro de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica. Bienvenido, Juan Guillermo. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por esa presentación, Paulita. Entonces, yo estoy con la estrategia número 4. Esta estrategia número 4 es denominada la valoración. ¿Sí pasa? No pasa. Ah, ya sí. La valoración inmediata de la función renal en periodo neonatal inmediato, y esta estrategia tiene unos objetivos importantes. Primero, vamos a impactar la atención en todas las unidades de recién nacidos, optimizando esa valoración de la función renal. Por un lado, vamos a identificar todos estos cambios ocasionados por lo que estábamos hablando de la alteración en la glomerulogénesis, la posible oligonefronía, lo que nos va a generar ese riesgo para enfermedad renal crónica. Y en esto vamos a determinar primero que ya estamos sensibilizados que es lo que puede pasar, pero sabemos que en los adultos que nacieron con bajo peso, ya sea por prematurez o porque fueron retardo de crecimiento intrauterino o pequeños para la edad gestacional, tienen mayor riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles, entre las cuales contamos con la enfermedad renal crónica. ¿Cómo vamos a desarrollar este tema? Pues vamos a estimar la probabilidad de oligonefronía en el periodo neonatal inmediato, y lo vamos a hacer por medio de la evaluación de la presión arterial, la función renal, la proteinuria y el tamaño renal. Para eso vamos a definir posteriormente cuál es el riesgo para esta enfermedad renal crónica y a su vez determinar cuál es el seguimiento de estos pacientes. Entonces, cuando estamos hablando de la presión arterial, tenemos que saber que todos estos cambios que nosotros veníamos diciendo sobre la oligonefronía, los cambios de la glomerulogénesis, van a generar en realidad un endotelio que se genera como si fuera una disfunción endotelial. Sabemos que alteraciones en ese endotelio, a su vez con las variaciones hormonales, con la hiperfiltración y la alteración en la actividad de sodio-potasio ATPasa, pues se asocian mayormente a hipertensión arterial, y por ende esto nos va a incrementar el riesgo cardiovascular y el riesgo para enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros con este objetivo de evaluar la presión arterial? Primero, vamos a sensibilizar a todo el personal de la unidad de recién nacidos sobre la importancia de determinar si un paciente tiene hipertensión arterial.
¿Cómo lo vamos a hacer? Facilitando con los recursos que nosotros tenemos y optimizando esa toma de tensión arterial. Primero, definiendo las recomendaciones adecuadas para la toma de tensión arterial. Para eso hay una parte del consenso en el cual nos determina cuál es el paso a paso para determinar si una tensión arterial es adecuada. Segundo, vamos a unificar los percentiles para la tensión arterial según la edad gestacional y la edad gestacional corregida, para lo cual tenemos esta tabla en la cual tenemos los percentiles 50, 95, 99 para presión arterial sistólica y diastólica y por las edades posconcepcionales desde la semana 26 hasta la semana 44. A su vez, vamos a definir qué valores van a corresponder a hipertensión arterial, para lo cual sabemos, qué pena, que hipertensión arterial lo vamos a definir por encima del percentil 95, ya sea de la presión sistólica o diastólica, cuando tenemos más del 30% de las cifras de tensión registradas. Y pues es algo fácil que tienen las unidades de recién nacidos, pues se hace un registro común de esas cifras tensionales. Después vamos a descartar otras causas asociadas para la hipertensión arterial. No todo va a ser oligonefronía, no todo va a ser alteración de la glomerulogénesis, y por eso viene un parágrafo también ahí en el consenso, en el cual por medio de la evaluación de varios sistemas viene cada una de las causas que se debe descartar para definir si esta hipertensión corresponde o no a una posible alteración de la glomerulogénesis. Y vamos a dar estrategias para clasificar esa hipertensión arterial e iniciar el tratamiento de estos pacientes, para lo cual tenemos esta tabla en la cual vamos a clasificar los pacientes dependiendo de una hipertensión leve, moderada, severa, según los percentiles y también según la afectación de órgano blanco o no, y tenemos una parte en la cual vamos a definir si el paciente requiere solamente observación o vamos a considerar tratamiento, un tratamiento oral o un tratamiento endovenoso. Entonces, el algoritmo que nosotros vamos a dejar en esta estrategia es, primero, tenemos el método oscilométrico, que es el que usamos en la unidad de recién nacidos. Nosotros sabemos que en las unidades de recién nacidos tienen un método invasivo o un método oscilométrico. El que más comúnmente vamos a encontrar en todas las unidades de recién nacidos y que genera menor riesgo a los pacientes, pues es el método oscilométrico no invasivo. Vamos a definir hipertensión arterial ya con un percentil por encima del 95, ya sea para presión arterial sistólica o diastólica, y que complete más del 30% de las cifras tensionales registradas en 24 horas. Para eso vamos también en una ficha a registrar cuáles son los factores asociados para la hipertensión arterial y vamos a definir qué otras causas podemos descartar. En la ficha que vamos a mostrar más adelante, se va a consignar la presión arterial en valor numérico percentil, edad gestacional y los factores asociados y el tratamiento instaurado. Otro punto importante es la función renal, y cuando estamos hablando de función renal estamos hablando de filtración glomerular. Entonces vamos a estandarizar los tiempos para realización de las creatininas y el seguimiento de la filtración glomerular. Richard ya había hablado en la estrategia 3 una parte de cómo vamos a hacer para la toma de las creatininas, y a su vez vamos a estandarizar cuál es el cálculo para esa filtración glomerular, que ya habló Richard una parte, pero acá quiero profundizar en esta ecuación que vamos a usar, es la ecuación de Schwartz. Entonces, cuando vamos a determinar esta filtración glomerular o estas tomas de creatininas, ya sabemos que en la primera semana, hacia las 48 o 72 horas de vida, y con una segunda toma de creatinina entre el quinto día y el séptimo día de vida. Con esta segunda toma de creatinina es cuando vamos a determinar la filtración glomerular. Y ya sabemos que la vamos a determinar por fórmula de Schwartz, la cual es talla por constante dividido la creatinina sérica, pero tenemos que determinar algo importante en ellos, y es que tenemos dos mecanismos. Un Schwartz modificado, como lo hablaba Richards, en el cual nosotros lo realizamos cuando tenemos una creatinina por un método enzimático, que la constante sería de 0.413. Para saber eso, simplemente en el mismo reporte de las creatininas viene ahí el método como se procesa la creatinina, ya sea método enzimático o método colorimétrico o el método de Jaffe, que cada día está más en desuso por el uso de citratos y la posible intoxicación o los mecanismos que tiene en contra del medio ambiente. Entonces, la mayoría de los hospitales tienen método enzimático. Sin embargo, si tenemos una creatinina con método colorimétrico, es cuando tenemos que hacer el cambio de la constante. Si es un paciente pretérmino, vamos a usar la constante de 0.33 y es a término de 0.45. Ya teniendo el cálculo de la filtración, vamos a unificar que hay unos percentiles específicos para esa filtración glomerular, las cuales tenemos que valorar, y eso depende de la edad gestacional y de los días de vida del paciente, para lo cual tenemos
un punto importante y es el percentil 3 y el percentil 97. Los dos rangos, los dos extremos, son de alto riesgo para enfermedad renal crónica, uno porque se queda corto para la filtración glomerular y el otro porque cuando tenemos percentiles por encima de 97 estamos diciendo que estamos presentándonos frente a todos los cambios que se genera por la oligonefronía, la hiperfiltración y que eso me va a llevar a mayor riesgo para enfermedad renal crónica. Vamos a identificar la progresión de la filtración glomerular y para eso más adelante les voy a demostrar que cuando el paciente completa 40 semanas de edad gestacional corregida en la unidad de recién nacidos, pues ese paciente se amerita realizar una nueva creatinina para comparar esa filtración glomerular y hacer una variación o una progresión de esa filtración glomerular y ver si el paciente está teniendo esa progresión. Vamos a identificar cualquiera de los dos lados como un factor de riesgo, tanto una filtración glomerular en un percentil 3 como en un percentil 97 como alto riesgo para enfermedad renal crónica también. ¿Cuándo vamos a tomar las creatinas? Ya hablamos en cuidado intensivo y en cuidado intermedio neonatal. Vamos a cuantificar la filtración glomerular con la creatinina del 5º y del 7º día de vida y si el paciente completó 40 semanas de edad gestacional corregida dentro de la unidad de recién nacidos, repetimos una nueva creatinina para tener estimación de una segunda filtración glomerular. Y el otro punto que tenemos es la proteinuria. ¿Qué queremos nosotros como objetivo? Sensibilizar sobre la presencia de proteinuria como un factor asociado para enfermedad renal crónica. Definir la presencia de proteinuria en primer grado, o sea, definimos si sí tiene proteinuria o no el paciente. Clasificamos la proteinuria entre dos tipos, glomerular o tubular, y el tiempo para valoración de esta proteinuria. Cuando tenemos la proteinuria, cuando vamos a valorar la proteinuria, ¿cuándo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en la unidad de recién nacidos en los pacientes que completan 40 semanas de gestacional corregida como internación y vamos a tomar dos proteinurias. Primero, la albuminuria creatinuria, que nosotros la conocemos como microalbuminuria, y la proteinuria creatinuria como relación. Tenemos un corte para albuminuria creatinuria que tiene que estar por debajo de 60 miligramos gramo como normal, y cuando tenemos ya un dato de microalbuminuria por encima de esos 60, nosotros ya nos vamos pensando que ese paciente tiene una proteinuria de origen glomerular. Pero cuando tenemos una relación proteinuria-creatinuria, que el corte es de 0.8, pero si lo tuviéramos mayor, nos tocaría definir si no tenemos albuminuria o si no tenemos microalbuminuria, este paciente correspondía a una proteinuria tubular. ¿Y por qué es importante esta proteinuria tubular también? Pues porque hay muchos pacientes que hacen nefritis subintersticiales o por la nefrotoxicidad que quedan con trastornos tubulares que generan esta proteinuria. Y más adelante, pues, se definirá, dependiendo del hallazgo de la proteinuria, qué se hace de seguimiento con este paciente. Por último punto, vamos a evaluar el tamaño renal. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Por medio de la ultrasonografía renal. Vamos a identificar que cualquier anormalidad anatómica puede generar riesgo renal. Y cuando estamos hablando de esta ultrasonografía renal, tenemos que acordarnos de los volúmenes renales. Cuando estamos hablando de volumen de cualquier órgano, estamos hablando directamente de asociación para celularidad. Si yo tengo alguna anormalidad anatómica que genere menos conteos celulares, pues vamos a identificar esto como un riesgo por una oligonefronía. Y para eso tenemos las variantes anatómicas como son la displasia renal, las agenesias renales, las hipoplasias renales. También vamos a definir cuándo vamos a hacer esta ultrasonografía renal, valorar los tamaños renales y los diámetros de esos riñones y socializamos en este momento la fórmula de volumen renal total, área de superficie corporal, que es la que nos va a definir bien como una semejanza de cuál es la filtración glomerular y a su vez si tenemos riesgo para oligonefronía. Vamos a identificar el riesgo para oligonefronía en estos pacientes y cuando usamos esta ultrasonografía, la ultrasonografía la vamos a realizar en el 5º o 7º día de vida. Vamos a mirar la longitud de los riñones, vamos a valorar el volumen renal. ¿Y cómo valoramos el volumen renal? Tenemos que tener una ultrasonografía renal que tenga las 3 medidas, largo, ancho y profundidad. Y lo que hacemos es multiplicamos el largo por el ancho por la profundidad y eso va multiplicado por 0.530. Ese valor que me da del riñón derecho lo sumamos al del riñón izquierdo y a su vez vamos a dividirlo en el metro cuadrado de superficie corporal calculado por Dubois. De ahí nos va a dar unos valores que están referenciados en mililitros metro cuadrado de superficie corporal, para lo cual tenemos ahorita una gráfica de una campana de Gauss, en la cual tenemos un promedio para 132 mililitros metro cuadrado de superficie corporal como media, y vamos a ver que tener un percentil por debajo de 10, que corresponde a 90 mililitros metro cuadrado de superficie corporal, se considera oligonefronía. Esta es la tabla en la cual vamos a ver que nuestros pacientes que tenemos como pretérminos, si
se considera que estos pacientes que están por debajo de 90 mililitros metro cuadrado de superficie corporal tienen alto riesgo para la oligonefronía. Esta es la ficha que nosotros tenemos para riesgo renal y es una ficha con la cual van a salir los pacientes desde la unidad de recién nacidos para llegar al programa Canguro. Simplemente esta lista, estos datos son un checklist en el cual básicamente vamos a tener todo lo que estábamos hablando de la estrategia 4 y de la estrategia 3. Vamos a tener la historia de nutrición, vamos a tener hipovolemia, hipervolemia, creatinina al tercer día, vamos a tener registro de la filtración glomerular calculada, vamos a anotar los hallazgos en uroanálisis, la exposición a nefrotóxicos sí o no, si presentó lesión renal, vamos a hablar si tienen proteinuria, la filtración glomerular si se realizó a las 40 semanas de edad gestacional corregida, si el paciente presentó hipertensión, los hallazgos de la ultrasonografía renal, si se realizó en la primera semana de vida y si no, cuando ya sea, si no, en programa Canguro se puede realizar hacia las 40 semanas de edad gestacional corregida o si el paciente completa 40 semanas de edad gestacional corregida y no se realizó esa ultrasonografía en la primera semana, pues se puede realizar en la unidad de recién nacidos. Pero algo importante es esta parte de esta tablita en la cual vamos a definir que cualquiera de estos factores de riesgo tienen que ser anotados. Si el paciente es menor de 32 semanas, si el paciente es menor de 1.500 gramos, si el paciente, la mamá tuvo coriamnionitis, si presentó lesión renal aguda, si tiene enfermedad renal, enfermedad pulmonar crónica establecida o riesgo para enfermedad pulmonar crónica, si tiene la obesidad, si tiene la hipertensión, proteinuria, si tuvo exposición a nefrotóxicos o si tiene anormalidades estructurales en la ecografía. Si cualquiera de estas se contesta como sí, ya el paciente se considerará como paciente con alto riesgo renal y tiene que salir desde la unidad de recién nacido con orden para seguimiento por nefrología pediátrica. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer los escenarios y las evaluaciones de estos pacientes? Ya sabemos que la evaluación va a estar a cargo tanto de los nefrólogos como de los neonatólogos y de los pediatras. Los nefrólogos en las unidades de recién nacidos que cuenten con el servicio de nefrología pediátrica como acompañamiento. Para eso tenemos los escenarios en cuidado intensivo neonatal y en cuidado intermedio neonatal en la primera semana y a las 40 semanas de edad gestacional. En la primera semana ya sabemos que vamos a tomar la creatinina, valorar la filtración glomerular, a su vez vamos a valorar la ultrasonografía renal. Hacia las 40 semanas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Valorar la proteinuria y las cifras tensionales pues durante toda la estancia del paciente. En el momento que se determine que ya hay una hipertensión, pues se registrará todos estos datos en la ficha de riesgo renal. Y con esto culmino mi presentación. Muchísimas gracias, Juan Guillermo, por tu detallada presentación. La estrategia número 5 está encargada o está a cargo de la doctora Ángela María Lombo. Ella es pediatra, magíster en neurodesarrollo y aprendizaje y pertenece a la Fundación Canguro. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañan esta noche. Muchas gracias. A mí me ha tocado compartir con ustedes la estrategia 5, que es ya cuando el niño ha sido egresado de la unidad neonatal o de la institución en la cual nació y nos llega a los programas Canguro ambulatorios. Entonces recordemos que nosotros estamos en una ventana de oportunidad porque estos 1000 primeros días de vida, desde la concepción hasta los 2 años de edad, es el periodo más susceptible del desarrollo humano y es allí el momento ideal en el cual vamos a detectar el riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles y podemos iniciar estrategias de prevención y creación de hábitos de vida saludable que evitarán el desarrollo de estas enfermedades. En esta estrategia 5 vamos a hablar de la evaluación de la función renal durante los primeros 2 años de vida y el seguimiento posterior de este. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud plantea en la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer y el Niño y el Adolescente, planteada en el 2016 al 2030, disminuir la morbimortalidad en los niños, lo que permitirá alcanzar las metas del desarrollo sostenible, y ellos proponen una reducción de las muertes prematuras por enfermedades crónicas no transmisibles del 33%. Además, también la Organización Mundial de la Salud reconoce el método Madre Canguro como una herramienta para disminuir la morbimortalidad de esta población infantil, disminuyendo las secuelas y el nacimiento prematuro, de los nacimientos prematuros y de bajo peso. Entonces, se plantea poder integrar este cuidado renal
a los programas Canguro, que hacen parte de la ruta materno-perinatal y del modelo de atención integral en salud en nuestro país. Recordemos, tenemos gente que nos acompaña de Latinoamérica en esta noche. En Colombia, los programas Canguro son el primer paso de articulación para el seguimiento a largo plazo y del paso intrahospitalario al ambulatorio. Entonces, recordemos cómo el programa Canguro tiene un puesto específico para la atención de los niños de alto riesgo, niños que han sido prematuros, bajo peso, alto riesgo, dentro de la ruta materno-perinatal. Los programas Canguro estamos regidos por los lineamientos técnicos de la implementación de los programas Canguro en Colombia y queremos proponer que este consenso pueda tener estrategias donde iniciemos el cuidado renal y la prevención de la enfermedad renal crónica a largo plazo. En esta estrategia 5, entonces, desarrollaremos 3 temas, que es la evaluación del crecimiento del estado nutricional en el seguimiento. Vamos a estimar la probabilidad de la oligonefronia según el riesgo de enfermedad renal crónica y redefinir el riesgo de esta enfermedad renal crónica y del seguimiento a largo plazo. Para esto miraremos entonces la evaluación del crecimiento del estado nutricional, las recomendaciones en el seguimiento nutricionales, la toma estandarizada de la presión arterial, la probabilidad de la oligonefronía y definir el riesgo de enfermedad renal crónica y el seguimiento en los programas Canguro. Algo que hacemos sistemáticamente en todos los programas es la evaluación del crecimiento del estado y del estado nutricional. Es algo que tenemos estandarizado en los programas Canguro. Inicialmente, antes de las 40 semanas, diario hasta que tenemos un crecimiento estable y posteriormente semanal hasta la semana 40 y posteriormente cada 6 semanas, algo que todos los que estamos en los programas Canguro lo tenemos muy claro, sistemáticamente y rigurosamente, y utilizamos las tablas de Fenton hasta la semana 40 y después las de la Organización Mundial de la Salud. Dentro de las recomendaciones nutricionales en el seguimiento, la nutrición Canguro basada en lactancia materna, exclusiva si se puede, ojalá durante los 6 primeros meses de vida y posteriormente ojalá más allá de los 2 años de vida. La alimentación complementaria que permita un crecimiento regular y equilibrado y recordar fomentar el aumento de la actividad física en nuestros niños, evitar las dietas altas en sodio, prevenir el sobrepeso y la obesidad. Y debemos tener en cuenta apoyar todos aquellos programas a nivel poblacional para reducir el consumo de azúcar y de alimentos procesados. Doctora Paola. Sí, Ángela, quería compartirles, así como en la estrategia 4 se presentó cómo se debía estudiar la función renal en el periodo neonatal, voy a compartir con ustedes cómo sería la forma de estudiar la función renal en los primeros 2 años. Como sabemos, la oligonefronia es un diagnóstico histológico, pero no les vamos a hacer biopsia renal a los niños para saber si tienen disminución en el número de nefronas. Entonces, acogemos los hallazgos clínicos que ya dijo Juan Guillermo, que indican oligonefronía, como pueden ser la hipertensión arterial, el aumento de la tasa de filtración glomerular, la aparición de proteinuria y la disminución en el tamaño renal. Siguiente, Ángela. En relación a la hipertensión arterial, existe evidencia que asocia el parto prematuro y el retardo del crecimiento intrauterino con la presión arterial elevada durante la infancia, la adolescencia y la adultez, aumentando en estos pacientes el riesgo cardiovascular. Para definir hipertensión en los lactantes entre 1 mes y 1 año de edad, estamos utilizando actualmente curvas de valores normales de presión arterial que fueron publicados en 1987 y no ha habido nuevas actualizaciones. Estas mediciones fueron realizadas con una sola medición y mediante un método Doppler que ya no utilizamos. Por eso, uno de los objetivos principales y centrales del consenso es estandarizar la medición de la presión arterial. Se describe de una forma protocolaria basada en las normas que se plantearon en el Consorcio Internacional Neonatal de 2020, donde se presentó una revisión sistemática donde acuerdan la forma más práctica y útil de hacer la toma de presión arterial en neonatos y lactantes, y basados en estas recomendaciones de esta revisión sistemática que se hizo el año pasado, es que estamos haciendo nosotros las recomendaciones en el consenso. Siguiente diapositiva.
En relación a la función renal, sabemos que la tasa de filtración glomerular es considerado el mejor marcador de la función renal, que la tasa de filtración madura rápidamente después del nacimiento según la edad gestacional y la edad postconcepcional, que es un proceso dinámico y que alcanza los valores de la edad adulta aproximadamente a los 2 años. Como explicó Juan Guillermo en la estrategia 4, estimaremos la tasa de filtración glomerular con la fórmula de Schwartz, ya sea la fórmula de Schwartz clásica o la Schwartz modificada según cómo haya sido tomada la creatinina, si fue por método colorimétrico o si fue por método enzimático. Como podemos ver en esta gráfica, tenemos en la línea negra la tasa de filtración glomerular calculada por inulina, que es el gold estándar, comparado con los marcadores endógenos de tasa de filtración glomerular, como son la creatinina y la cistatina C. La cistatina C es la línea punteada azul que ven en el gráfico. Como vemos, es muy similar a la tasa de filtración calculada con la inulina, mientras que la creatinina, que está en la línea punteada roja, al principio cuando el niño nace está subestimando su valor real comparado con la tasa de filtración con inulina, está más o menos pareja entre el primer y sexto mes, pero después de sexto mes, estimar la tasa de filtración glomerular con la creatinina va a estar siempre sobreestimado hasta los 24 meses. Solo hasta los 3 años, tanto la tasa de filtración glomerular calculada por cistatina o por creatinina van a ser muy similares a la tasa de filtración glomerular por inulina. Pero en nuestro consenso vamos a hacer la medición o vamos a hacer el cálculo de la tasa de filtración estimada con la creatinina por cuestiones de accesibilidad, porque en nuestro país es muy difícil que tengamos fácil acceso a la cistatina C, entonces vamos a utilizar, pero sabiendo que vamos a sobreestimar la medición de la tasa de filtración glomerular con la creatinina. Siguiente diapositiva, por favor. En relación a la proteinuria, ya sabemos, como nos dijeron en la cuarta estrategia, que los recién nacidos y lactantes tienen pérdidas urinarias más altas, tanto de proteinuria glomerular y tubular, que la medición de la albúmina creatinina y la proteína creatinina nos van a servir para diferenciar si la proteinuria es de origen glomerular por hiperfiltración o si la proteinuria es de origen tubular en el caso de que esté elevada la relación proteína-creatinina. Sabemos también los valores normales de la relación proteína-creatinina. En los neonatos debe ser menor de 0.8, en los niños de 6 a 24 meses menor de 0.5 y después de los 24 meses menor de 0.2. En relación a la medición de la relación albúmina-creatinina, sabemos que en el neonato debe ser menor de 60 y después de los 24 meses debe ser menor de 30 para el resto de la vida, pero no hay valores estandarizados entre los 6 meses y los 24 meses. Se sabe que sí, debe ir en descenso y que va a ser diferente por los diferentes grupos de RCIU o bajo peso o pequeños para la edad gestacional, pero son cohortes muy pequeñas y como les dije, no hay valores estandarizados finalmente para este tipo o este rango de edad. Siguiente. En relación al tamaño renal, como ya se explicó en la estrategia 4, el volumen renal es un indicador indirecto del número de nefronas. Los prematuros al nacer pueden tener un tamaño renal disminuido y tienen un reatrapaje alrededor de los 6 meses. En este momento van a tener un tamaño renal muy semejante a los niños a término, pero a los 12 y los 18 meses la gran mayoría de prematuros van a tener un menor tamaño renal en algunas cohortes, porque no son cohortes muy pequeñas, pero se ha encontrado este hallazgo. Entonces nos parece muy importante valorar el tamaño renal y sobre todo con el índice del volumen renal total corregido por la superficie corporal, porque como vimos ya hay un valor exacto pues por debajo de 90 mililitros por metro cuadrado que está relacionado con oligonefronía y de esta forma pues nos acercaríamos más a estos niños con alto riesgo de enfermedad renal crónica. Hasta aquí vemos que para evaluar la función renal en los niños menores de 2 años hay muchos vacíos en el conocimiento y ya es tiempo de ir construyendo nuestra evidencia con nuestros propios datos. Pero más importante que eso es seleccionar los niños con mayor riesgo de enfermedad renal crónica, desarrollar enfermedad renal crónica, para poderlos estudiar, pero de una forma en que se racionalicen los recursos de países como el nuestro. Es por eso que con la colaboración de la Fundación Canguro podemos hacer esta propuesta que enseguida les va a comentar la doctora Ángela para poder hacer un estudio en los pacientes de más alto riesgo de enfermedad renal crónica. Adelante, doctora Ángela. Gracias. Bueno, entonces quiero empezar a contarles desde la estrategia 5 cuál es la propuesta. La propuesta es de un tamizado para la enfermedad renal crónica que más adelante se pueda llevar a una actualización cuando se realicen las guías de práctica clínica del prematuro y la actualización de los lineamientos para la implementación de los programas Canguro en Colombia.
Esta es una propuesta entonces para llevar a unas guías de práctica clínica. Entonces, iniciar por los niños de más alto riesgo, los prematuros menores de 32 semanas al nacer, menores de 1.500 gramos con factores de riesgo renal a la salida de la unidad neonatal, que tienen en su ficha, que se ha llenado la ficha de riesgo renal a la salida de la UCI. Tenemos primero, entonces, la evaluación del crecimiento y del estado nutricional según los lineamientos Canguro, en el cual tenemos estrictamente y sistemáticamente la medición de peso, talla, velocidad de ganancia de peso y de talla en las curvas de Fenton inicialmente y posteriormente en las de la Organización Mundial de la Salud, la consulta cada semana en los menores de 40 semanas de edad corregida y posteriormente cada 6 semanas durante el primer año de vida y cada 6 meses durante el segundo año de vida. Las recomendaciones nutricionales basadas en la nutrición Canguro, la gran mayoría las conocemos, basadas en lactancia materna exclusiva, cuando tenemos que dar a la alimentación mixta, ojalá con no más del 30% de fórmula artificial, o los niños que desafortunadamente no tienen lactancia materna y están con fórmula artificial, poder hacerles un seguimiento estricto, el inicio de la alimentación complementaria y siempre la parte de educación alimentaria a las familias. Lo mencionaba la doctora Paola, la toma estandarizada de la presión arterial. Esto es algo que tenemos que ponernos todos de acuerdo a estandarizar la toma de la presión arterial. Proponemos hacerla al ingreso al programa Canguro, a las 40 semanas y a los 6, 12, 18 y 24 meses de edad corregida, con método oscilométrico en el brazo derecho, con una elección adecuada del crecimiento y una descripción de la posición y el estado general del niño. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, cuando tenemos un niño que tiene un crecimiento adecuado y una presión arterial normal, vamos a hacer la estimación del riesgo de enfermedad renal crónica, en el cual es un riesgo moderado, y vamos a hacer una evaluación por pediatría en los programas Canguro durante el primer año de vida y luego en la consulta de alto riesgo de las aseguradoras, siempre con su ficha renal, de riesgo renal. Cuando tenemos un niño que el crecimiento no es adecuado, no tenemos un diagnóstico o está con hipertensión, en cualquier momento del seguimiento vamos a hacer la evaluación del riesgo de oligonefronia, en el cual haremos la proteinuria con la medición de proteína creatinina, albúmina creatinina en la orina y la medición de la función renal con el cálculo de la tasa de filtración glomerular y el tamaño renal, como nos lo explicaban, con la ecografía renal como lo veíamos en las estrategias anteriores. Si estos exámenes nos dan normales, vamos nuevamente a un riesgo moderado y continuamos el seguimiento desde los programas Canguro. Y si es anormal, estos niños deben ser valorados por el nefrólogo pediatra, se hará una evaluación en los programas Canguro y por nefrología pediátrica en la consulta externa. Los niños de muy alto riesgo de enfermedad renal crónica serán evaluados por pediatría y por el nefrólogo al alta por la consulta externa. ¿Cómo hacemos esta estimación del riesgo de enfermedad renal crónica? Bueno, riesgo moderado, riesgo alto y riesgo muy alto. Cuando tenemos un riesgo moderado, hacemos el seguimiento por el pediatra en los programas Canguro o por la consulta externa en aquellos sitios donde no hay acceso a los programas Canguro. Vamos a realizar antropometría, la toma estandarizada de la presión arterial al ingreso, como lo mencioné ahorita, 40 semanas, 6, 12, 18 y 24, y acuérdense que nuestros programas de seguimiento, nuestros programas Canguro, la base es la educación, y es aquí la educación a las familias en la prevención de factores de riesgo, en el fomento de estilos de vida saludable, y algo súper importante es enseñar a las familias a evitar la exposición a nefrotóxicos. El riesgo alto, el seguimiento lo haremos por pediatría y por nefrología pediátrica, idealmente en los programas Canguro, o igual en la consulta externa cada 6 meses y igual con toma estandarizada de la presión arterial, educación a las familias y seguimiento estricto del crecimiento.
Aquellos niños que son de muy alto riesgo serán seguidos por el pediatra y por el nefrólogo pediatra, ojalá en los programas canguro que cuentan con estos, o si no, por la consulta externa de nefrología pediátrica. Cada cuanto estos niños son de muy alto riesgo, tienen más de 2 factores de riesgo, y se hará cada 3 meses durante el primer año de vida y cada 6 meses durante el segundo año de vida, igual con los componentes básicos que mencionamos anteriormente, más según su condición y la valoración por nefrología de lo que requiere el paciente en ese momento. Tenemos estrategias adicionales y tenemos que empezar desde esas estrategias educativas y tenemos que pensar en las interacciones entre los diferentes trabajadores de salud de las instituciones, y aquí hablamos de educar el personal médico y de atención primaria en salud de los programas canguro sobre la toma adecuada de la presión arterial y la ubicación en los normogramas de la presión arterial, saber interpretarlos. De igual manera, hacer esta articulación de las asociaciones de neonatología, de la Asociación de Nefrología Pediátrica y la Fundación Canguro, para poder hacer esta parte de educación en la sensibilización sobre todas estas estrategias a los pediatras y al personal de asistencia en los programas canguro. Tendremos que diseñar infografías y material educativo que se distribuirá en los programas canguro con la clasificación del riesgo renal, con la educación para los padres sobre los principales nefrotóxicos que debemos evitar, y definitivamente, como lo mencioné anteriormente, la educación a los padres debe ser el eje para el fomento de hábitos de vida saludable y la prevención de factores de riesgo para enfermedad renal crónica. Bueno, recordemos que nuestros niños de alto riesgo debemos construir en cada acción la prevención hacia el futuro, y eso lo debemos hacer ahora. Quiero agradecer muchísimo a la doctora Nathalie Charpak, que nos ha orientado y nos ha contextualizado en la realidad de nuestro país, y esperamos que podamos más adelante continuar con la implementación de este consenso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ángela, por su presentación muy clara y muy pertinente. Agradecemos a todos la atención prestada y queremos ahora dedicarnos a las preguntas y comentarios. Esta sección la va a coordinar el doctor Richard Vaquero. Adelante, Richard, para coordinar esta sesión de preguntas y comentarios. Claro que sí, Paola. Buenas noches a todos. Tenemos varias preguntas en el chat. Voy a ir haciendo las preguntas. Veo también varias personas con la mano levantada. No sé si de pronto nos ayuda Luis, para que de pronto estas personas puedan aperturar su micrófono por si nos quieren hacer alguna pregunta. Tenemos la mano levantada para la doctora Consuelo Restrepo, por si quiere aperturar su micrófono para hacernos alguna pregunta relacionada con el consenso. Esfuerzo, me parece que todo está muy claro. No me quedó muy claro cómo uno puede diferenciar si la proteinuria es tubular completamente con esas dos relaciones. No estoy tan segura que podamos garantizar que es solo proteinuria tubular con ese planteamiento que hacen, pero de resto me parece que todo está muy bien planteado. La ficha de riesgo me parece que es una excelente estrategia. Y no, yo aquí pues escuchando y aprendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Consuelo. Vamos a revisar esa parte para que de pronto que Juan Guillermo o Pau nos puedan ayudar. Hay varias preguntas en el chat. La primera pregunta se la voy a realizar a Alba Julieta y tiene que ver justamente con la nutrición. Preguntan que hay estudios de nutrición parenteral con inicio de 2 versus 3 gramos por kilo día el primer día de vida y la asociación con hipertensión o enfermedad renal crónica en prematuros de muy bajo peso. No sé si de pronto quisieras hacer algún comentario frente a eso. Tranquila. Mientras lo resuelves, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que nos las hacen de un colega desde Argentina, a quien le mandamos un saludo cordial, el doctor Luis Rodríguez. Nos hace una pregunta para el doctor Juan Guillermo, que tiene que ver con el seguimiento de la presión arterial en los prematuros de manera ambulatoria durante el primer año de vida.
que cómo se hace el seguimiento y conocer como la experiencia de ese seguimiento de la presión arterial en los prematuros. Juan Guillermo, adelante. Listo, entonces cuando tenemos estos pacientes que se ha generado cifras tensionales elevadas, se cataloga ya como riesgo elevado. Si tenemos alguna otra asociación, pues pasará como muy alto riesgo. Y esto implicaría que durante el primer año de vida estos pacientes requieren controles por nefrología pediátrica cada 3 meses. Eso implica que en cada una de las valoraciones por nefrología va a tener que tener una toma tensional. Y a su vez, nosotros estamos en acompañamiento para el programa Canguro, por lo cual en el programa Canguro también hacen unas tomas tensionales en esos pacientes. En realidad, en mi experiencia, muchos de los pacientes que salen de la unidad de recién nacidos, casi, yo diría que el 50% de esos pacientes durante el primer año de vida presentan en algún momento alguna alteración de las cifras tensionales, teniendo pues percentiles elevados y en eso pues vemos según el contexto del paciente si toca hacerle seguimiento o indicarle tratamiento específico. Para eso vamos a valorar dependiendo si también es un percentil que tenga, que esté elevado, si tenemos la asociación de albuminuria o si tenemos algo de hiperfiltración. Lo que sí está indicado en estos pacientes muchas veces es dar tratamiento, por lo menos con anticálcicos, antes de dar tratamiento ya sea con ARA2 o con IECA, porque este ARA2 o IECA nos genera disminución de esta filtración glomerular porque nos vasodilata la arteriola deferente, lo cual hace que tumba la presión glomerular y por ende no generemos un crecimiento adecuado de ese glomérulo, por lo cual no va a generar una adecuada compensación y empeoraríamos el caso de esos pacientes si iniciáramos IECA o ARA en estos pacientes. Entonces, casi siempre lo que es frente al seguimiento, pues es acuicioso. Las tomas tensionales no es fácil iniciar, eso es lo que tenemos que saber. Tenemos que tener una buena técnica, facilitar la técnica para la toma tensional. Por eso nosotros en el consenso tenemos unas técnicas y unas valoraciones para definir que esa tensión sea adecuada, 3 tomas tensionales, promediarlas. Si está elevado, entonces hacemos seguimiento de esos pacientes y en cierto momento cuando vemos que estas cifras tensionales persistentemente están elevadas y tienen otras asociaciones, pues decidimos iniciar tratamiento antihipertensivo. Gracias, Juan Guillermo. Aprovechando que estás respondiendo esa pregunta y que nuevamente el doctor nos pregunta, él pregunta sobre qué equipo utilizan para el seguimiento de la presión arterial en ese primer año de vida. De pronto tú con tu experiencia en Bogotá le puedes como responder esa pregunta. Pues nosotros solamente tenemos equipos oscilométricos en cada una de la consulta, tanto en Canguro. Hacíamos una breve encuesta acá que la hacía la doctora Ángela María. Hizo la encuesta de cuántos programas Canguro tenían equipo oscilométrico para la toma tensional y sorprendentemente creo que como el 80%, veíamos, más del 80% contaban con un equipo oscilométrico y con unos brazaletes adecuados para la toma tensional. Entonces, lo que nosotros también usamos, o lo que yo uso en la consulta, es un equipo oscilométrico. No vamos a hacer toma tensional manual porque no va a ser posible, no está indicado, no es algo certero para definir la tensión arterial. Y con el equipo oscilométrico y con las tomas adecuadas, pues hacemos el control. Muchas gracias, Juan Guillermo. Paola, no sé si de pronto quisieras responder esta pregunta porque me parece muy interesante y creo que hace parte como de la práctica diaria y tiene que ver con el momento en el que la creatinina, pues cuando deberíamos considerar que la creatinina materna no está haciendo ninguna influencia sobre la creatinina que nuestro recién nacido neonato tiene. Una pregunta que me hacen mucho en la unidad de cuidados intensivos es por qué hacemos una creatinina tan temprano, que eso es la creatinina materna. En realidad sí, porque sabemos que hasta la primera semana es el reflejo, la creatinina del niño va a ser el reflejo de la creatinina materna. Pero necesitamos, primero porque escogemos este tiempo, es porque la lesión renal aguda ocurre en el 80-90% en la primera semana, hablando de neonatos. Entonces, por eso escogemos 2 creatininas, una en el segundo y tercer día y otra al 7º día para poder comparar, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es ver que haya un descenso fisiológico de la creatinina. Si por el contrario está aumentando, entonces ya eso nos orientaría hacia lesión renal aguda, según como tú nos explicaste ahorita con la escala CADIGO. Entonces, por eso es que utilizamos esas 2 creatininas. Sí puede sonar a que estamos midiendo una creatinina materna, pero es que necesitamos una creatinina basal para poder comparar. ¿Listo? Muchas gracias, Paola.
Veo que hay muchas preguntas que nos hacen sobre dónde va a estar el consenso y todo eso. Quiero como contarles a todos que la Fundación Canguro, la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica CONEPE y la Asociación Colombiana de Neonatología ASCOM van a publicar el consenso, el documento que fue compartido por el chat en las páginas web, y esta charla va a estar cargada también en el canal de YouTube de cada una de las tres asociaciones y fundaciones para que puedan obviamente poder acceder a ellas y poder aplicar esto en su práctica diaria. Nos hacen una pregunta muy interesante también sobre cuándo está indicada la realización de la ecografía renal en el paciente con bajo peso al nacer, y nos pregunta si al 7º día, al mes, y de pronto, Juan Guillermo, que te tocó esta estrategia, quisieras como comentarnos algo relacionado con esa pregunta que me parece muy importante y pertinente. Pues nosotros, digamos, socializamos que la toma de la ecografía debería ser durante la primera semana, desde el 5º al 7º día de vida en esos pacientes. Sin embargo, muchas unidades de recién nacidos no disponen del equipo de radiología o la toma adecuada de estas ultrasonografías renales, por lo cual, primero, si no se hace durante esos días y el paciente ya llega a programa Canguro, pues se podría realizar ahí en Canguro. Si no se hizo durante las 40 semanas de edad gestacional corregida, ni se hizo en el 7º día, pues se puede realizar durante el primer año de vida, con lo cual se va a clasificar con lo que hablábamos de volumen renal total, el posible riesgo para oligonefronía. Muchas gracias, Juan Guillermo. Y le quiero hacer esta pregunta a mis compañeros de neonatos, de pronto la doctora Ángela María o el doctor José María, porque con Alba Julieta tenemos problemas con el micrófono, y tiene que ver con una pregunta relacionada con la estrategia de nutrición. Y nos preguntan esto. Dentro de la estrategia de nutrición está la alimentación en pacientes de alto y muy alto riesgo renal, indicando menos proteínas en los pacientes, y las fórmulas de 24 calorías y 22 calorías que normalmente se usan en las unidades y en el seguimiento, al no ser posible leche materna, si cumplen estas fórmulas ese requerimiento de menos proteínas. No sé si de pronto la doctora Ángela o el doctor José María nos quisieran como ayudar a resolver esa pregunta que nos hacen en el chat. Bueno, yo voy a hacer un comentario sobre, recordemos que la nutrición canguro, ¿cierto? Debemos hacer un seguimiento estricto de la ganancia de peso de cada paciente cuando lo tenemos en el ambulatorio. Cuando desafortunadamente no tenemos la posibilidad de tener lactancia materna, que ojalá cada vez sea menos, pero aquí lo que tenemos que hacer es un manejo individualizado de cuál es la fórmula que nos permite un crecimiento estable, ni una ganancia de peso excesiva, ni una ganancia de peso inadecuada. Y el seguimiento y la ganancia de velocidad de ganancia de peso es lo que nos va a decir si vamos a desescalarnos a una fórmula de 24-22 y posteriormente cuando haya necesidad de pasar a la fórmula de primera etapa. Pienso que no hay una fórmula mágica, el seguimiento debe ser ese seguimiento estricto que hacemos en los programas Canguro, 1 a 1, mirando cómo se va comportando nuestro paciente. Afortunadamente en los programas Canguro, antes de las 40 semanas los vemos cada semana y podemos ir haciendo los ajustes nutricionales que se necesitan. No sé si el doctor Solano quiere agregar algún comentario sobre la parte hospitalaria. Hola Angelita, gracias por la palabra. Bueno, realmente el enfoque que yo le doy definitivamente esto es un equilibrio en la alimentación. Realmente el recién nacido prematuro y el recién nacido extremadamente prematuro, todos hemos abogado por no perder una ventana muy importante de oportunidad de favorecer el neurodesarrollo, este crecimiento cerebral que está enfocado también en un aporte adecuado de nutrientes. El aporte de proteína, incluso en los conceptos iniciales que fueron cambiando, determinados por nutrición agresiva, encontramos que no era realmente agresivo, sino que era una nutrición que apuntaba a tratar de llevar un crecimiento extrauterino lo más similar al comportamiento que tenían las curvas intrauterinas. Entonces,
el seguimiento de estos niños demostraron a largo plazo realmente la importancia de una nutrición equilibrada, adecuada, con requerimientos, como estábamos diciendo, llegando a tener incluso requerimientos de 4 gramos por kilo de proteínas por día, con seguimientos hasta dónde estábamos pasando realmente a aportes de riesgo o no. La experiencia que tiene, como la pregunta que se hace en relación a esas fórmulas de 22 y 24 kilocalorías, primero que todo han sido, con el tiempo, se han ido individualizando y aplicando a las necesidades del recién nacido y cada vez más fomentando la nutrición de leche materna dentro del prematuro y del recién nacido de bajo peso, con adecuación de los requerimientos, con estas fórmulas que en algún momento en algún momento no, que las utilizamos como un complemento de su nutrición. Y realmente, si bien yo no tengo en la revisión realizada datos de que estuviéramos haciendo una iatrogenia por el aporte de estas cantidades de proteínas, yo creo que han sido realmente bien toleradas y nos dan los aportes necesarios. Bueno, básicamente sería unir las dos cosas que comentaron tanto la doctora Ángela como el doctor José María. Lo que nosotros hacemos, digamos que nutricionalmente los aportes de proteínas de la leche materna van haciéndose de acuerdo o van siendo sabiamente dados de acuerdo a las necesidades de la edad gestacional de estos recién nacidos. Entonces, y sabemos que disminuye hacia después de la primera semana la cantidad de proteínas que se necesita y por esto vamos a requerir fortificar en los niños menores de 1.500 gramos. Pero muchas veces encontramos que en un crecimiento adecuado en los menores de 1.800 gramos, muchas veces esa leche materna también en algunas ocasiones va a requerir fortificación. De esa forma siempre hablamos, no hay fórmulas mágicas, hablamos de que deben individualizarse cada paciente. Además, entre más pequeños tienen nuestros pacientes tienen mayores comorbilidades. Lo ideal sería que tuviéramos leche materna de donante o leche materna de la propia madre, que la pudiéramos fortificar hasta el tiempo que se debiera hacer y en el momento del alta, de acuerdo a sus necesidades, se pudiera lograr solamente con leche materna. Pero toca individualizarla, lo que decía el doctor José María es cierto, este tipo de utilización de fórmulas. Algunas fórmulas estaban asociadas más a obesidad por la cantidad de proteínas que se utiliza, por eso debe optimizarse la leche materna para disminuir el riesgo de proteínas. Y en cuanto a los estudios que nos preguntaban de hipertensión arterial, pues específicamente que nos digan que fue por la nutrición parenteral, no. Los estudios nos están hablando a largo plazo, es el per se ser prematuro, les están dando insuficiencia renal crónica a nuestros adultos. Y nuestros adultos que terminan con insuficiencia renal crónica es lo que ha hecho que nosotros hablemos y que pensando en salud en curso de vida, tengamos que trabajar desde cada vez tenemos más prematuros y tenemos más sobrevivencia en la prematurez. Entonces, que hay estudios encaminados a que diga específicamente por el uso de proteínas hay hipertensión, no. Cuidamos el riñón pensando que tenemos una alta posibilidad de hacer daño renal. Y por eso manejamos hasta 4, eso es lo que los estudios nos dicen que es el beneficio. Eso era lo que quería agregar. No sé si Angelita quisiera decir algo más. No, sí, un comentario. Definitivamente un mensaje que nos tiene que quedar es que tenemos que fomentar la lactancia materna para nuestros prematuros extremos desde las unidades neonatales. El método Madre Canguro intrahospitalario es una estrategia que nos permite tener más lactancia materna y ojalá cada vez tengamos menos niños que salen sin lactancia materna y para eso necesitamos a las mamás en las unidades. Entonces aquí una cuña, necesitamos unidades abiertas 24/7, es un cambio de paradigma, pero sabemos de los beneficios y tener una adecuada nutrición donde haya leche materna es un gana-gana para todos.
hacer una pregunta acá. Es que veía una pregunta interesante y me hablaban esta sobre, para el adecuado suministro de líquidos en la primera semana de vida, ¿se recomienda tomar como referencia el peso del día del nacimiento o el peso actual del paciente en cada día, me imagino? No sé, Richard, si nos podrías Perfecto. Sí, la idea es tomar el peso de cada día de este paciente. Recuerden que durante la primera semana de vida, los pacientes van a tener una disminución en el peso y esto es un proceso dinámico, ya lo hemos mencionado todo el tiempo. Eso es un proceso en el que estamos evaluando a los pacientes constantemente y por eso los pacientes en las unidades neonatales realizamos pesos diarios. Con base en eso son cómo debemos hacer los cálculos de los requerimientos para estos pacientes, teniendo en cuenta obviamente las necesidades basadas en las semanas de edad gestacional y los días de vida. Entonces es muy importante tener en cuenta esa referencia para poder obviamente hacer los cálculos adecuados y garantizar un suministro óptimo. Richard, hay otra pregunta acá que nos podrías ayudar, que dice que si todo paciente con anormalidad ultrasonográfica renal requiere estudios complementarios y que esté en la unidad de recién nacidos para hacer las evaluaciones. Esta es una excelente pregunta. Eso nos sucede mucho y nos pasa mucho también en la práctica diaria. Yo creo que lo importante es clasificar cuál es realmente ese tipo de malformación renal, porque como sabemos existen muchas, pero tenemos claro que existen unas que son de alto riesgo para nuestro paciente y son sin duda alguna la más importante de todas, las que tienen que ver con fenómenos obstructivos de alto riesgo. Y por eso obviamente tenemos que tener en cuenta las malformaciones basadas en la clasificación del consenso UTD. Entonces, todas las malformaciones que nos impliquen que a nosotros un paciente que tenga una malformación de alto riesgo de tracto de salida del tracto urinario inferior, como por ejemplo unas valvas de uretra posterior o una dilatación de UTD-P3 en un paciente con un riñón único, son pacientes que sin duda alguna deberían estar hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo para poder obviamente garantizar en este paciente un abordaje adecuado porque son pacientes que sin duda alguna están con un compromiso renal agudo y que van a requerir probablemente una intervención, probablemente alguna derivación urológica o algún tipo de manejo adicional. Todas las demás malformaciones deberían obviamente evaluarse de manera individualizada, basada obviamente en el compromiso del paciente, si está con una adecuada diuresis, si está con una presión adecuada, si tiene algún otro compromiso adicional. Pero las grandes que no debemos olvidar son todas las obstrucciones del tracto urinario de salida, porque estas son sin duda alguna las malformaciones de alto riesgo que debemos tener en cuenta y enviar a casa cuando tengamos obviamente un panorama más claro sobre el manejo ambulatorio de las mismas. Muchas gracias, Richard. Hay otra pregunta acá que dice que en los casos de recién nacidos de muy bajo peso, con ductus arterioso persistente con repercusión hemodinámica que presentan signos de shock con alta probabilidad de lesión renal aguda, ¿cómo iniciar el manejo de la nutrición parenteral en cuanto a los requerimientos proteicos y cómo valorar a los mismos? No sé quién la pueda contestar. Estábamos hablando que en el paciente crítico, cuando estaban en NPT, deben tener un rápido inicio de las proteínas, 1 o 2 miligramos por kilo, pero que se debe de llegar rápidamente a metas óptimas entre el tercer y quinto día, que no pase de 3,5 a 4 gramos por kilo día, hablando de proteínas. Eso nos favorece un neurodesarrollo adecuado, pero también logra que no sobreexija el riñón y no alteremos esa nefrogénesis. Entonces, no pasar de ese rango, por ejemplo, hablando de proteínas, es bien importante. Y cuando un paciente está en lesión renal aguda, no hay que hacerle restricción proteica, todo lo contrario. Si lo restringimos, va a ser más lenta su recuperación, entonces hay que brindarle un óptimo soporte nutricional y específicamente también de proteínas. Gracias, Pau. Hay otra pregunta acá. ¿Es necesario y conveniente la alcalinización del medio interno en el manejo del prematuro? O sea, me imagino que es con los trastornos ácido-base si se requieren mantener el paciente en un estado alcalino. Si el paciente está con una acidosis metabólica que está afectando su crecimiento, sí, porque por inmadurez tubular muchos de estos niños van a tener una pérdida exagerada de bicarbonato, entonces debemos recuperarlos si el crecimiento no es óptimo, ¿cierto? Y eso se da por cortos periodos mientras que la función renal madura. Perfecto, Pau. Y con esto no tendríamos más preguntas. No sé si Richard ve alguna pregunta más, pero creo que ya culminaríamos toda la sesión de preguntas. Creo que aquí hay una pregunta, Juan, que creo que tú lo mencionaste, pero vale la pena como resaltarlo porque creo que es una pregunta que se repite mucho
en la práctica diaria. Y preguntan, ¿cuál es el mejor medicamento para tratar la hipertensión arterial en un prematuro? Yo creo que tú lo mencionaste claramente, pero me parece importante, dado que lo volvieron a preguntar, que hagamos énfasis en esa parte. El problema de los medicamentos es que nosotros lo que vamos a tratar, esto, recordemos que la hipertensión se me genera como unos cambios fisiológicos. Yo estoy generando un momento de hiperfiltración, tenemos algo de una disfunción endotelial, pero todo esto se garantiza para que se me genere un crecimiento de ese glomérulo. Si yo afecto ese crecimiento del glomérulo, pues voy a, por ende, afectar la filtración glomerular. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a dar medicamentos como los IECAS o los ARA2, los cuales producen una vasodilatación de mi arteriola eferente, voy a disminuir la presión glomerular en cada uno de esos glomérulos y, por ende, esos glomérulos no van a tener una progresión, un crecimiento. Al no tener mayor crecimiento, van a tener una área de superficie de filtración más disminuida. Por ende, van a tumbar la filtración glomerular. Entonces, en estos pacientes que hemos tenido como pretérminos extremos o los que son menores de 2.500, es muy difícil iniciar, digamos, IECA o ARA2 durante el primer año de vida sin pensar en ese efecto secundario o en ese riesgo que podemos tener para alterar la filtración glomerular. Por lo cual los anticálcicos es un buen componente para los pacientes. Casi siempre también podemos usar beta bloqueadores y pues de ahí viene una gama grande que a veces yo les comentaba a ellos de los antihipertensivos que usábamos y pues hay una variabilidad siempre en búsqueda de controlar a los pacientes, pero sobre todo para el riesgo cardiovascular y ese riesgo renal que me puede generar esa misma tensión elevada. Muchas gracias, Juan. Yo creo que dejaste una explicación completamente clara para las personas pues, que están hoy aquí acompañándonos. Estamos compartiendo en este momento a través del chat los links de acceso a las páginas, tanto de ASCOM como de ACONEPE. Ya vamos a poner la de la Fundación Canguro también para que sepan que ahí van a encontrar los consensos y también en el canal de YouTube de cada una de estas asociaciones y fundaciones van a poder también encontrarlos. Y estamos realmente muy complacidos porque la asistencia que se tuvo hoy en esta socialización de este consenso fue masiva y además de eso tuvimos personas de muchas partes de Latinoamérica a quienes les enviamos un saludo realmente muy caluroso, felices de que estén acompañándonos hoy en la socialización de este documento tan importante que, como ya mencionó nuestra líder Paola, llevó un poco más de un año poderlo realizar. Entonces, de verdad, a todos gracias por su asistencia a este importante evento. Paola, te dejo para que obviamente cierres nuestro evento. Ahí también compartí el de la Fundación Canguro para que lo tengan presente. Yo creo que si algo nos quedó claro al hacer el consenso es la importancia de unificar esfuerzos. Es muy importante que empecemos con unas buenas técnicas y estrategias para detectar la lesión renal aguda, que es lo que más va a afectar el desarrollo y la nefrogénesis, pues y va a impactar a largo plazo en el desarrollo de enfermedad renal crónica. Pero también es muy importante el seguimiento en el programa Canguro, sobre todo con una toma de presión arterial protocolarizada, como estábamos hablando, el hecho de vigilar su nutrición, son los primeros 2 años, el momento es más especial para fomentar los hábitos de vida saludable. Entonces, lo más importante es que empecemos a difundir todo esto que estamos hablando. Ustedes, los que estuvieron hoy aquí, ya van a tener el consenso en sus manos. La invitación es a que lo leamos y a que todos los días lo practiquemos en las unidades de cuidado intensivo neonatal, en el seguimiento Canguro, y que juntos somos más, como dice la Fundación Red Sanar, que estuvimos recientemente con ellos. Muchísimas gracias por estar aquí y el trabajo apenas comienza. Muchísimas gracias.